Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les agradecemos mucho que estén con nosotros y más, pues Jaime Guerrero y su servidora Tere Vale, porque hoy va a estar y vamos a conversar con él el doctor Ciro Murayama. Ustedes lo conocen, fue consejero del Instituto Nacional Electoral, me fui al pasado, del Instituto Nacional Electoral, es doctor en economía. Y es un hombre, pues, que ha trabajado mucho por defender la democracia en nuestro país. Y bueno, pues, Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Te cedo la palabra y le agradecemos a Ciro que esté con nosotros. Jaime. Muy bien, bueno, bienvenido, Ciro. La primera cosa que te quisiéramos preguntar es, ¿cómo ves estos procesos del Frente Amplio por México y de Morena? Pues, o sea, ¿cómo lo ves en términos de tu expertise, de tu experiencia? Adelante, Ciro, y gracias por la entrevista. Al contrario, Tere, Jaime, muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Pues Jaime, yendo al grano, me parece que hay dos dimensiones que hay que diferenciar, pero que no se pueden escindir. Una es la dimensión estrictamente política y la otra es la dimensión legal. Desde el punto de vista político, pues se adelantaron los tiempos de las precampañas. Lo que vivimos fueron o se está viviendo son auténticas precampañas, es decir, no se están definiendo figuras para enrolar la vida política interna de las fuerzas de nuestro país, de los partidos, sino lo que se está definiendo son las candidaturas a la presidencia de la República, cosa de la mayor relevancia. Desde el punto de vista legal, pues es un adelanto que va en contra de las normas. Es decir, en nuestro país se fijaron reglas para que no hubiera ventajas indebidas de arrancar antes de tiempo. Lamentablemente, la decisión de saltarse los límites legales inició con la determinación de Morena, por instrucciones del presidente de la República, de arrancar en junio, cuando la ley expresamente dice que las precampañas inician la tercera semana de noviembre del año previo a la elección presidencial. Y lo que vimos desde la oposición fue, bueno, pues si ellos se saltan las reglas, nosotros también. Y lamentablemente, desde mi punto de vista, no hubo una determinación clara de la autoridad electoral para reencauzar los tiempos a justamente lo que la ley marca. Se puede decir, bueno, pues ya pasó, mira, fue antes de tiempo, pero las cosas están marchando hacia 2024. Sí, están marchando, pero están marchando ya con un inicio que implicó violar las reglas del juego. Y eso que estamos antes de que inicie formalmente el proceso electoral. El proceso electoral inicia el 7 de septiembre. ¿Y qué es lo que entonces ya tenemos como consecuencia? Uno, que no se hizo la fiscalización que la ley determina de los gastos en que se incurrió en estas precampañas, en particular de la gente del gobierno, porque vimos durante meses en toda la República una cantidad de bardas, de espectaculares, de autobuses de transporte público cubiertos con propaganda de distintos exfuncionarios públicos de altísimo nivel, del gabinete o la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, y no sabemos de dónde vino ese dinero, no sabemos a cuánto asciende y no fue fiscalizado. Es decir, la jugada no solo fue, digamos, madrugar a los contrarios, sino eludir la férrea fiscalización del INE, y pues eso ya nos habla de un inicio, llamémosle de una manera suave, de baja legalidad del proceso electoral y de la contienda por la presidencia de la República. Ahora, Ciro, desafortunadamente, pues vemos que empezando por el presidente López Obrador y siguiendo, pues desafortunadamente también por los partidos de oposición, no se ha respetado, como tú bien nos explicas, pues las reglas del juego. Ahora,
esto no tiene consecuencias porque hemos visto que ha habido llamadas de atención, pero pues en los hechos no ha pasado nada. Baje usted el párrafo 3 de la versión estenográfica de la mañanera, edite usted el video de no sé qué. Oigan, no puede haber espectaculares, pero en los hechos, pues no ha pasado nada. Yo entiendo que el INE, y me gustaría que abundaras en esto, no tiene dientes, digamos, para resolver el problema, pero ¿cuál sería el camino, digamos, pues para que se respete la ley? En efecto, estamos ante una violación reiterada de las normas y yo incluso diría como ante un desafío, un reto desde el poder hacia la legalidad, porque no estamos hablando de que un militante de un partido de base en el lejano municipio fue y pegó propaganda antes. Estamos hablando del jefe del Estado mexicano que dijo, vamos a iniciar la sucesión en los tiempos que yo digo, mi partido se pone a trabajar, incluso les puso un mote que yo me resisto a repetir por el respeto a las personas y a la vida política de México. Algo que se ha deteriorado mucho es el lenguaje en nuestra convivencia, pero bueno, los aspirantes, los precandidatos del gobierno se lanzaron desde antes por determinación del gobierno, del presidente, y además él se ha dedicado a fustigar a figuras de la oposición, a partidos, a sus decisiones, a sus alianzas, pero también pues claramente a Xóchitl Gálvez. Es decir, ¿qué está haciendo el presidente? Está yendo contra una obligación que él tiene en la Constitución. La Constitución señala, el artículo 134, que los gobernantes no pueden usar su cargo para influir en las preferencias políticas de la gente. Y en lo que se ha convertido el presidente es en una suerte de oráculo electoral que dice qué debe ocurrir, cuáles son los tiempos, qué está bien, qué está mal. Él quiere ser quien le dicte a la sociedad qué es lo que tiene que hacer. Esta pretensión de dictar, de mandar, pues es contraria a la Constitución. Y eso creo que es el dato más grave que tenemos delante de nosotros desde el punto de vista político, que es, por un lado, una buena noticia, que es que las elecciones son un juego abierto. Lo que estamos viendo es que para nadie va a ser un día de campo, que nadie tiene conquistado, ganado, garantizado ningún resultado, porque ese estará venturosamente en manos de la ciudadanía que vaya a votar el 2 de junio del año que entra. Ese es un buen dato. La incertidumbre democrática es sana, yo diría, la incertidumbre en el resultado es la única incertidumbre legítima en democracia. Hay que tener certeza en todo lo demás, en que el padrón sea confiable, en que haya un árbitro imparcial que instale las casillas y cuente los votos, que las oposiciones tengan garantías, que los ciudadanos sepan que van a encontrar una casilla cerca de su domicilio con las boletas infalsificables. Todo eso es certeza. Pero la incertidumbre genuina es qué va a pasar. Tenemos entonces, por un lado, este ingrediente sano, la incertidumbre, pero tenemos por el otro lado un componente negativo, viciado, riesgoso, que es la sustracción desde el gobierno del respeto al pacto democrático, del respeto a las reglas del juego. Y además, lo más incluso molesto, yo diría, es que son reglas que no le cayeron del cielo al presidente o no fue una imposición ajena, fue las reglas que él exigió cuando estaba en la oposición que se plasmaran en nuestra Carta Magna para que no hubiera arbitrariedad y abuso del presidente en turno. Todo se originó, esta prohibición de meterse en la política del 134, ustedes se acordarán, Sí. allá en 2006, cuando Fox, eh, poco cuidadoso en su manera esa dicharachera e irresponsable a veces de hacer política y de ejercer el poder, dijo, pues no hay que cambiar de caballo a mitad del río, tiene que ser, ¿no? Entonces siga alguien de mi partido. Eso dijo y generó la respuesta
que luego le fue costosa en términos políticos del candidato López Obrador, que dijo, cállate, chachalaca, y generó pues la percepción de que era un político de pocas tablas, visceral, y le pudo resultar incluso costoso, pero bueno, la experiencia después del conflicto electoral de 2006 fue que el presidente ni diga nada, que no contamine, que se quede guardado, él y los gobernadores y la gente del gabinete, en fin, para que los protagonistas de la campaña pues sean los nuevos jugadores, los que están registrados formalmente como candidatos, y que entre ellos sea la disputa política por el poder sin injerencias desde los gobernantes. Bueno, esa regla quedó en la Constitución, la exigió López Obrador, con esa regla llegó al poder, y ahora que está en el poder, lo que él ha hecho es tratar de romper la escalera democrática de ascenso al poder que él pudo recorrer con todas las garantías. Es decir, tenemos una traición a las reglas democráticas por parte del presidente. Y yo creo que ese es el dato más ominoso, que así como hay una competencia abierta, genuina y una incertidumbre democrática válida, también tenemos un gobierno que no está respetando las reglas del juego democrático y un desafío a las autoridades que algo tendrán que hacer. Claro. ¿O qué hacer? Perdón, Jaime. Sí, sí. Fíjate, Ciro, que cada vez que los partidos intentan hacer una elección interna, aquilatamos el peso del INE, aquilatamos el profesionalismo del INE. Yo no recuerdo, a lo mejor tú sí, una elección de partido, una elección interna de partido que haya resultado exitosa. Muchas terminan en un desastre, en divisiones brutales. El Frente lo intentó ahora y pues tuvo que cancelar por razones que no están claras, tuvo que cancelar la votación del domingo. Morena intentó hacer una especie de encuesta muy extraña y al final pues ya hay una protesta de todos los participantes acerca de los resultados, de la lentitud, etcétera. Y si te vas al pasado, le pasó al PRI, al PRD le pasa constantemente, al PAN, que se supone que es un partido pues, más hecho, le pasa. ¿Tú crees que es necesario cambiar la ley para que las primarias de los partidos puedan ser organizadas por el INE o de una manera reglamentadas para que pues estas cosas no pasen? ¿Tú cómo ves a lo mejor no está bien adecuar la ley a lo que está pasando, pero a lo mejor es lo que se necesita. ¿Tú cómo ves esto, Ciro? Mira, yo creo que en efecto lo que tenemos es una vida política que está demostrando que hay muchos jugadores de la democracia que no son auténticos demócratas y que entonces, si pueden, hacen chicanadas. Bueno, tan es así que ahora ya ni siquiera se organizan votaciones, se organizan encuestas y hay duda hasta de las encuestas. Claro. ¿Que esto puede resolverse encargándoselo al INE? Pues quizá, pero caray, ya tenemos la autoridad electoral más sobrecargada del mundo. Sí, sí. El INE ahora les va a hacer sus elecciones internas, les va, pues ya que les ponga los candidatos, ¿no? O sea, la verdad es que sí creo que hay un problema en la calidad de nuestros partidos que solo se va a resolver o se debería de resolver en la órbita de los partidos, y ya estuvo bien de sobrecargarle al INE porque le sobrecargan, lo vuelven más vulnerable y al mismo tiempo pues más caro, y luego todo el mundo se está quejando de que el INE puede ser costoso, y entonces llegan los ataques contra el propio INE de quienes lo hicieron costoso por tener como ingrediente básico de las reformas electorales la desconfianza. Y aquí lo que tú estás planteando es que ya la desconfianza no es entre priistas, panistas, perredistas, morenistas, es entre los morenistas, entre los priistas, entre los perredistas. Ahora, Así es. déjame ir al tema que no atendí de la pregunta de Tere y que sigue siendo muy relevante para los meses que vienen, más allá de si luego hay una reforma electoral. Y es qué le corresponde a las autoridades electorales ante la violación de la ley que estamos viendo en el presente. Bueno, el INE, ¿qué es lo que puede hacer? Emitir medidas cautelares,
para frenar cosas, para evitar daño. Creo que la medida cautelar respecto al presidente de la República, pues ahí está. Sin embargo, el presidente se las salta y quien debe de multar es el Tribunal Electoral. Yo creo que el presidente está poniendo en riesgo la integridad de las elecciones desde ahora con esta determinación de desafiar al árbitro y de desafiar a las leyes. Y sí debemos de encontrar desde la autonomía del Poder Judicial, porque el Tribunal Electoral, pues, es una de las instancias básicas de la independencia del Poder Judicial, junto con la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, pues en la arena política el tribunal tendrá que imponer, creo yo, una sanción pues equivalente a la violación a la Constitución que estamos viendo sobre el presidente López Obrador para que esto no se repita, incluso aunque ya no sea el presidente, y hay que cuidar que no se comprometa la legalidad de la elección, es decir, aquí no solo es el capricho del presidente, hay que ver cuáles son las responsabilidades de quien transmite diariamente la mañanera. Yo lo diría así, la Constitución dice en su artículo 41 que iniciando las campañas se frena toda propaganda gubernamental. No puede haber campañas y propaganda gubernamental. Yo les pregunto, yo me cuestiono abiertamente, ¿no es el principal instrumento de propaganda gubernamental la mañanera? Claro. Sí, en los hechos sí. ¿Debería de haber mañanera y campañas? Pues para mí no. Es decir, esta determinación de que empiezan las campañas y el presidente se guarda, pues debe aplicar a López Obrador. ¿Eso quién lo debe decir? Pues las autoridades electorales. Yo creo que las autoridades electorales, pues en efecto, aunque quieran ir adelante, van a encontrarse un desafío tremendo desde el poder, ataques muy duros, y por eso hay que respaldar al INE, pero creo que no es un respaldo acrítico ni un cheque en blanco, y bueno, pues si te animas o tribunal a emitir alguna decisión, pues ojalá, ¿no? Tiene que ser un respaldo crítico y exigente, porque si alguien puede encauzar la legalidad o tiene la obligación, son estas autoridades electorales. Y al mismo tiempo es muy importante porque estamos hablando ahora del capítulo de la equidad, que es fundamental. Pero sin el capítulo de la certeza en el voto y de la cadena de confianza, lo demás no tiene sentido. Entonces creo que también hay que estar muy atentos y muy exigentes a que los pasos para que las casillas se instalen por ciudadanos independientes, para que no se involucren servidores públicos en la conformación de las mesas de casilla, los llamados siervos de la nación. Y lo digo porque ya hay antecedentes. El propio tribunal emitió una sentencia a propósito de la elección a la gubernatura de Tamaulipas, en donde se detectó que siervos de la nación acababan siendo funcionarios de casilla. Entonces, imagínate que quien te da los programas sociales el mero día de la votación es el que te da la boleta y recibe tu voto. Pues puede haber un condicionamiento de la libertad del sufragio. Entonces, son muchos eslabones los que hay que estar atendiendo para cuidar la integridad de nuestras elecciones. Yo al final creo que a pesar de esta actitud para sacar ventaja indebida que está teniendo el gobierno, usando carretadas de dinero de origen desconocido, usando la propaganda a su favor, los medios de comunicación volcados a hacer biografías de los aspirantes de los medios de comunicación públicos que deberían ser de Estado, no de gobierno y menos de partido en el gobierno. Tú, por tu trayectoria, Tere, sabes lo importante que fue evolucionar de eso a medios realmente al servicio de la audiencia. Y ahora pues, lo que estamos teniendo también en este terreno es un retroceso altísimo. Bueno, si se rompe la equidad, de todas formas, si la gente puede votar en secreto y en libertad, las elecciones pueden ser genuinas, auténticas. Y eso es lo que hay que cuidar en este momento. Es decir, creo que en medio del ruido hay que volver al ABC
Y a la ciudadanía yo le haría la siguiente invitación. Cuando en enero del año que entra ya esté sorteado el mes del año que tocará invitar por parte del INE a los ciudadanos, díganle que sí. Ábranle la puerta al CAE, al capacitador asistente electoral del INE, y díganle que sí le entran como funcionarios de casilla. En la medida en que la ciudadanía se involucre, no solo en las marchas de defensa del INE que acabaron con la reforma electoral que nos dejaba sin un árbitro independiente, Sí. en la medida en que nos involucremos en la elección y la hagamos nuestra, será una elección auténtica y no una elección manipulada desde el poder. Qué importante esto que acabas de decir, Ciro, porque muchas veces cuando te llega la invitación, entonces dices, híjole, pero no puedo, voy a tener que estar todo el domingo ahí. Eh, Creo que es muy importante y muy a tiempo lo que nos estás diciendo. Pero a ver, siguiendo con el tema, ¿es un problema de sanciones, Ciro? ¿No será que lo que pasa es que pues, las sanciones realmente pues no calan, digamos, no les importan? Entonces, sería, ya sé que se nos fue el tiempo, esto va a ser después del niño ahogado, tapamos el pozo, pero dada la circunstancia de que tenemos un presidente que rechaza abiertamente cumplir la ley, eh, sería el momento, cuando lo logremos quizá, de cambiar las reglas para que Sí, las sanciones sean de veras importantes y los conminen pues a respetar lo que está ya definido, ¿o no? yo creo que la regla es muy clara, está en la Constitución, y que un presidente esté violando la Constitución de manera tan cínica es inusual. Es decir, creo que las reglas fueron hechas para gente para gobernantes que si les dicen, oiga, usted está violando la ley, pues se inhibe, ¿no? Y dice, caray, ¿cómo le hago para que yo, que soy el presidente de México, no aparezca como un outsider que está rompiendo la convivencia democrática? Lo que pasa es que pues sí tenemos un fenómeno peculiar de ausencia de conciencia democrática, de autocontrol legal, de respeto a los otros. Incluso hay un discurso pues propio del autoritarismo más oscuro, que es: los demás no tienen derecho a existir si no piensan como yo. La frase esa de la oposición está moralmente derrotada, a mí me parece una frase propia de los autoritarios más oscuros, ¿no? Entonces yo creo que hoy todavía estamos a tiempo de que esto se encauce. Y a lo mejor no va a ser a través de la sanción de un tribunal, de un procedimiento que nos pueda llevar, porque ningún país es tan fácil. En Estados Unidos ahora mismo estamos viendo las dificultades para procesar a un violador de la ley como Donald Trump, que incluso pues quiso dar una suerte de golpe de Estado para evitar la toma de posesión del presidente Biden, y no está claro que se vaya a poder. Pero creo que tenemos que apelar a una sanción moral. En la medida en que la ciudadanía se sienta ofendida, afectada por un presidente que, en vez de ser uno de los guardianes de la ley, es su principal violador, digámoslo así, pues hay manera de pasar factura. Entonces, yo hago una invitación a que la gente reflexione de hasta dónde puede México, con todas sus dificultades, con sus problemas, con tantas cosas por resolver, con tantos agravios sobre la mesa, plantearse un futuro en el cual tengamos gobernantes que tengan tal desprecio por la ley. No será necesario recuperar el respeto a la ley, el respeto a las personas, la posibilidad de dialogar sin injurias, para poder tener un clima mínimo de civilización y de educación, para identificar cómo dejamos de seguirnos yendo hacia el barranco en materia de inseguridad,
de todo lo que nos afecta, pues yo creo que al final en política la sanción más fuerte es la política y es un veredicto de los ciudadanos contra quien se burla de sus derechos, porque al final meterse a la campaña y estar queriendo inclinar el voto a favor es decir, pues tu derecho al voto libre, a ser parte de un proceso electoral, porque todos los ciudadanos que estamos en el padrón electoral vamos a ser parte de esta elección, tenemos derechos y esos derechos implican limitaciones para los poderosos. Bueno, pues queda mucho camino, son meses intensos, pero creo que nada está perdido, aunque hay muchos riesgos, y entre más ojos atentos de la ciudadanía haya al proceso electoral, más garantías de que esto salga adelante. No pensemos que nuestro esfuerzo es menor, que el compromiso ciudadano no tiene efectos. Ya se demostró que una reforma constitucional, una reforma legal, la paró la sociedad civil movilizada y la paró la existencia de instituciones que cumplieron su papel. Primero el INE autónomo enfrentándose, después la Suprema Corte. Y fíjense qué bonita lección. ¿Qué está salvando a la democracia de México? No es una figura fuerte. Ya tenemos una figura fuerte que es la que está dañando la democracia. No necesitamos al caudillo, otra vez, como tantas veces en la historia del subdesarrollo político latinoamericano. No, ¿qué es lo que está salvando y dándole oxígeno a nuestra vida democrática y a nuestra convivencia pacífica y civilizada en el terreno político? Una ciudadanía movilizada, atenta, que defiende sus derechos e instituciones que cumplen con su papel. Pues quizás esa es la gran lección, ciudadanos e instituciones, no caudillos. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo. Yo, más que pregunta, te haría un comentario. Nosotros hicimos este programa porque queríamos evidenciar las mentiras y además siempre hemos apelado a lo que es verdad, al respeto a las instituciones. Creemos que eso es importante. Pero déjame decirte que a veces no veo a esa ciudadanía. A veces sí, en noviembre, febrero, defendiendo al INAI, a la Suprema Corte, al INE. A veces la veo, pero a veces no la veo, Ciro. Ese es el problema que vemos. 4 años hemos estado hemos entrevistado a quien sea, empresarios, académicos, funcionarios, y a veces hemos visto esa ciudadanía que sale y defiende. Ojalá no seamos demasiado optimistas, Ciro. No, hay que ser pesimistas porque los riesgos ahí están, pero no derrotistas. Entonces, Okay. no dejemos de hacer todo aquello que sea necesario para evitar que el pesimismo sea destino. Muy bien. Muy bien. Ciro Murayama, de verdad, ojalá y pronto estés con nosotros. Creo Con todo que gusto. esperan meses muy, muy intensos y todos los que queremos, pues que nuestro país realmente tenga un gobierno democrático y una vida democrática, pues es muy importante la presencia pues de académicos y de funcionarios como tú. De veras, muchas gracias. Gracias, Ciro. Y te Gracias a invitamos ustedes. pronto. Te Muy bien. invitamos Así es, Y pronto. bueno, cuenten conmigo. si hay que ser pesimistas, aquí Tere Vale es la primera en Yo la soy la fila. reina del pesimismo. Muy bien. Gracias, Ciro. Gracias a Prometo Gracias. de veras ustedes. tener más tiempo alguna vez en el futuro para Así es. platicar. Pues sí, se nos Claro que quedaron sí. varias cosas en el tintero. Gracias, Ciro. ¿Despides el programa, Tere? Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Hoy estuvimos conversando, como ya lo vieron, con el doctor Ciro Murayama y Jaime Guerrero y yo les damos las gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Hasta luego.